en el trasnoche de la radio. Historia, patrimonio y antigüedades. Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar. Bueno, y apareció. Dijeron que estaba de parranda y lo vemos ahora en pantalla a través de BioBio TV. Carlos Barría de Casa Sar, que está con nosotros. Buenas noches, hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Bien, Oye, te vimos el otro día, bueno, que el otro día te vimos ayer. Ayer estuviste en el Hoy en la Radio, mira qué bien, estuviste conversando de... Estuve hablando sobre la quintela de seminario, María del Pilar Pérez. Creo que en algún momento lo comentamos el año pasado, parece, ¿no? Sí, habíamos hablado algo de ella. Bien. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo estuvo tu semana? Como todos los chilenos, ayer después del programa me pasé una bomba de encina. Fíjate que no había fila a la hora que pasé yo, entre las 12 y las 1 de la mañana. Me tocó despejadito, estaba con medio estanque como nunca y luego traté de completar. No sé si habría ahorrado algo, pero yo creo que... En todo caso, Carlos, va a haber que esperar porque este no sería la única alza. Nos dicen que podría incluso subir un poco más. Es que todo depende. La próxima semana. Todo depende a cómo vaya subiendo el petróleo a nivel internacional. Está 104, 110 dólares por barril. Sí, claro. Y puede que siga subiendo, depende de cómo se ven las cosas en el Medio Oriente. Depende exclusivamente de esos precios. Uno no ve que vaya a parar la guerra en Medio Oriente, fíjate. Yo estaba revisando los medios internacionales y escuchaba al ministro de Relaciones Exteriores de Irán. ¿Ya? Y decía, estamos preparados para lo que venga. Sorpresivamente está dando una dura defensa contra Estados Unidos. Y yo tengo una opinión bien personal al respecto. Que la voy a dar, pero a algunos que les fue gustado o no, pero yo creo que Donald Trump nunca pensó la férrea defensa de Irán. Que iba a ser, no iba a ser no sé si una especie de jamboree, sino que iba a ser básicamente una especie como de, no sé, iba a ser... La pasada, matando a los líderes, pensó que iba a cambiar el... Lo que pasa es que el año pasado, ¿te acuerdas que en algún momento nosotros lo cubrimos en vivo? Hubo una operación ligada a las instalaciones nucleares. ¿Te acuerdas que ese era el génesis de la... Israel y Estados Unidos igual que ahora. La guerra de los 6 días, ¿te acuerdas? 6, 7 días. Así le pusieron, porque tú sabes que... Claro, no hay varias guerras. Varias guerras. El punto es que después de eso, Irán automáticamente reculó de cierta forma de su programa nuclear y aparentemente dijo, no me recuerdo el nombre de la operación, pero fue la noche, ¿te acuerdas con los bombarderos B2 y todo que dijo, le vamos a dar a Irán 2 semanas y al final en la tarde atacó. ¿Cómo que bajó la intensidad del conflicto? Pero era Natanz e Isfahan, que eran los lugares donde... Natanz. Y se supone que se había terminado el programa nuclear iraní. El punto es que, claro, esto fue muy rápido, prácticamente no hubo ningún tipo, todo ocurrió, fue una operación, ellos llamaron quirúrgica, así, esas son las palabras que utilizaron los estadounidenses, y el punto es que hoy día es un conflicto que se ha ido expandiendo. Irán ha atacado a 9 países árabes a bases de Estados Unidos. Bueno, pero y además de eso, el estrecho de Hormuz, que en algún momento, claro, los primeros días generó un remesón en la economía mundial porque se estaba acomodando el conflicto. Y el punto es que ahora Trump en algún momento habló de 2 semanas, después un mes o varias semanas más. Cautela. Y el punto es que ahora, hace un poco dijo, no, la guerra está ganada, y resulta que ahora parece que no está tan ganada, porque, insisto, se habló de cortar la cúpula de este gobierno teocrático, que tuvo, en honor a la verdad, también tuvo varios problemas de manifestaciones adentro de Irán. Eso ocurrió. El punto es que se descabezó y aparecieron otros más. Sí, obvio. Entonces... No ha caído el régimen. El régimen de los ayatolás sigue intacto. Ese es el punto. Entonces, eso ha generado un problema a nivel macroeconómico total. Es que el petróleo mueve el mundo. Y ahora no sabemos cuándo va, porque ahora incluso está hablando Irán de cerrarlo completamente. El estrecho de Hormuz. Estaba viendo además la exigencia que le están pidiendo a Estados Unidos para que esto pueda tener un cese al fuego. Y son exigencias que, ninguno de los dos va a cumplir. No, imposible. Una tiene que ver con que mantengan su programa nuclear, otra que les den el control completo de la zona del estrecho de Hormuz. Entonces, hay cosas que uno dice, esto no va a terminar de inmediato. El punto es que a medida que se va alargando, se van generando estas situaciones que están afectando... Claro, al principio era novedad lo que estaba pasando en Medio Oriente.
pero ahora nos está afectando una directamente. Conmoción económica mundial, claro. Si el petróleo manda mucho. Recuerda que Irán acaba de hacer una demostración de fuerza, disparó un misil a 4.000 kilómetros, casi intercontinental, a unas islas que dominadas por los ingleses, a 4.000 kilómetros. O sea, tienen la capacidad de seguir manteniendo bajo fuego todos los Emiratos Árabes, todo el Medio Oriente, y es ahí donde está la máxima producción de petróleo. Eso descompensa todo y encarece la economía. Esto se va a desatar una inflación mundial. Bueno, esperemos que se calmen los ánimos y que baje, porque esto perjudica a toda la humanidad. O sea, sí, no, yo creo que si hay algo, el gran Julio Martínez lo dijo muchas veces. ¿Se acuerda que esa frase la dijimos la otra vez? ¿Se acuerda, William? Le preguntaba una vez, ¿quién va ganando la guerra, don Julio? Nadie gana. Nadie. Sí. ¿Quién va a ganar la guerra? Todos perdedores. Todos, la humanidad pierde. Y tiene toda la razón. Bueno, es de esperar que se pongan de acuerdo. Yo lo veo un poco complicado. Bien de hecho, complicado. Los analistas internacionales, la gran mayoría con los que hemos conversado, nos dice, mira, algunos tienen diferentes posturas, algunos tienen una postura más distinta a lo que ocurre con Estados Unidos, como en toda la vida, todos tienen diferentes prismas de ver la actualidad, pero en lo que sí confluyen es de que el conflicto está muy... Esto es prácticamente Estados Unidos, Israel versus el resto del mundo prácticamente. Oye, además los europeos no se quieren meter en un conflicto. El punto es que Irán tampoco es un país, es un país que tiene una cuestión más bien... Dentro de ellos hay dentro del régimen, digamos, ¿no? ¿Los ayatolás? Los ayatolás tienen un problema con Estados Unidos heavy. No es algo. Y con Israel. Y con Israel también. Hay una democracia. E Israel con ellos también. Claro, no es una cosa de uno o lo otro. No es una cosa así que se pueda solucionar con la diplomacia propiamente tal, sino que hay un fondo ahí. Son dos extremos. Irán es una teocracia islámica versus Israel, que dice luchar por su supervivencia. Entonces, irreconciliable. Ya, bien, saludo allá a nuestra auditora Mimi Villanueva, gracias por sus palabras y por su muy buena onda, le mandamos un abrazo enorme, que tenga lindo día. Yo aprovecho de conversar mientras hablo contigo, hablo con unos, con otros. Bueno, hoy día se nos viene, cambiando de tema radicalmente, vamos a mantenernos en Europa, pero hoy día es un día muy especial para la música. Exactamente. ¿Por qué? Hoy día se conmemora el 199 aniversario de la muerte de Ludwig van Beethoven. Exactamente. Cine músico alemán. Beethoven, que para muchos es uno de los grandes músicos de la historia de todos los tiempos, ¿no? Está entre los más grandes. Entre los más grandes, y que hoy día quisimos hacer estábamos haciendo un segmento de mafias, ¿se acuerda? Revisamos los yakuza, estuvimos hablando de... Los yakuza, la mafia siciliana, la angloamericana. Claro, y ahora quisimos hacer hacer un cambio de rumbo para hablar estamos viendo imágenes de algunos documentales del gran Ludwig van Beethoven. Un genio musical. Tiene una paradoja bastante grande en su vida este músico. Es considerado, como bien lo has dicho, por muchos un gran inspirador. Él marcó un cambio en la música desde el clasicismo al romanticismo. Estamos hablando de un personaje que nació en 1770, murió en 1826 a los 56 años, o sea, joven. Lo triste de su caso, anticipando, es que él murió sordo. No hay peor desgracia para un músico que irse quedando sordo. Él, a partir de los 20 años, progresivamente tuvo algo así como tinnitus. Empezó a escuchar y terminó totalmente sordo. Aún así, siguió haciendo composiciones musicales y sus composiciones son fabulosas. A pesar de que no escuchaba y fue perdiendo progresivamente el oído, se apoyaba en objetos, en adminículos que le hacían especialmente para él, para que pudiera seguir oyendo. De hecho, en sus últimos años, él le cortaba las patas al piano, porque mientras más a ras del suelo lo tenía, podía escuchar, ya no oía, sentía las vibraciones de las notas musicales. Él intentó todo para poder mantenerse componiendo y creando música. Ahora,
Cuéntame un poco la literatura, y ahí es donde viene también el regalo que tú nos vas a hacer el día de hoy, porque tú siempre nos regalas textos. ¿De qué se ha hablado sobre Beethoven? ¿De qué se habla generalmente de él? ¿De la genialidad como compositor? Básicamente la genialidad como compositor y el cambio que él innovó mucho en la música. Estamos hablando que él nació en Alemania, en Bonn, pero muy joven se fue a Viena, que era el paraíso de la música en esos años. Ahí habíamos tenido hace poco a Mozart, anterior a Beethoven por 16 años, no tanto, ¿eh? Incluso se conocieron Mozart con Beethoven, Haydn, que fue el profesor de Beethoven, pero era un paraíso musical, había una creación musical en Viena, estamos hablando de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. En plena época de Napoleón había una riqueza musical, se crearon los vals, ahí vienen gran parte de los grandes clásicos de la música, en gran medida están nacidos aquí en Viena. Beethoven viene de una familia, tuvo una infancia bastante dura, pues su padre captó su talento musical cuando era muy joven, entonces a los 6 años ya lo tenía tocando piano y bajo una estricta orden. Entonces no tuvo prácticamente infancia. Posteriormente su padre se volvió alcohólico y no lo trataba muy bien. Su madre, que él la denominaba su amiga, murió muy joven, murió a los 40 años. Cuando Beethoven era muy niño. Eran 7 hermanos, de los cuales solo 3 llegaron a la edad adulta. Entonces siempre fue tomado por mecenas porque se entendió que tenía un talento musical innato desde muy niño. A los 12 años él compuso sus primeras sinfonías. O sea, era muy diestro, era innato en él. Entonces los mecenas, tanto alemanes como austríacos, lo pusieron con los mejores profesores de la época. Y él era muy virtuoso y se le reconocía de que enseñándole iba a producir muy bien. De hecho, él es más conocido por sus sinfonías. Son 9 las sinfonías de Beethoven, todas conocidas. Creo que la más conocida es la Quinta Sinfonía y la Novena Sinfonía de Beethoven. Sí. Hasta el día de hoy, la canción de la alegría, bueno, tiene mucho, 32 sonatas, creo. Era muy creador y muy prolífico musicalmente. Bueno, una de las más conocidas, la sonata Claro de Luna, ¿no? Claro de Luna. Que tiene el título popular de la sonata para piano número 14. Después está Parelisa, la novena, y la sinfonía número 5, que es la más conocida. Y él era muy controvertido como persona, ¿eh? Tenía un carácter muy fuerte y muy rebelde. Él era del ala, digamos, progresista en esa época. Acataba lo que decía la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, libertad, bajo esos conceptos. Después fue admirador de Napoleón e incluso le compuso una obra a Napoleón, pero cuando Napoleón se autoproclamó emperador de Francia, lo odió y cambió el nombre de la obra que había creado para él. ¿Ah, sí? Sí. Oye, cuéntame una cosa, Carlos, y acá hay algo que me llama profundamente la atención, mientras estamos viendo algunas imágenes, por supuesto no de él, porque evidentemente son documentales que aparecen con la historia de Beethoven, pero hay un tema bien relevante que el padre lo obligó mucho tiempo a practicar durante largas horas porque era muy conocido ya en esa época el ejemplo de lo que había sido Mozart. Porque Mozart a los 7 años ya había tocado el piano. Claro, entonces el padre aparentemente, la literatura siempre dice que la infancia fue muy complicada y que lo obligó a practicar para que pudiese ser una especie de niño prodigio. El punto es que lo que pasó con Beethoven fue distinto porque fue algo más bien progresivo. El problema es que ya a los 30 años, como decías tú, comenzó a perder la audición, que de hecho hay una carta conocida como el testamento de Heiligenstadt, decía que se iba a suicidar. Que decía que no aguantaba más y que... No soportaba la idea. Imagínate para un músico ir perdiendo el oído, que es su herramienta de trabajo prácticamente. Pero dice que gracias al arte, a lo reconocido que fue también, persistió en seguir componiendo.
Pero él tuvo una vida bastante complicada, tanto en lo afectivo, nunca se casó, tuvo muchas decepciones amorosas, incluso pidió en algunas oportunidades matrimonio y no le fue aceptado. Increíble cómo la historia de muchos genios de diferentes cosas, ¿no? No tienen un final muy auspicioso. Él tuvo, por lo menos, se le reconocen alrededor de 8 parejas. Es que él tendía a enamorarse de sus alumnas de piano y de la aristocracia vienesa o alemana, y siempre, porque él era un plebeyo. Venía de una familia, si bien no era pobre, no venía de una familia de la nobleza. Y él se relacionaba con gente de la nobleza, entonces ahí tenía una dicotomía. Aparte de los problemas del oído, nunca lo acompañó la salud mucho. Él murió presumiblemente tenía problemas hepáticos y estomacales, murió presumiblemente por una intoxicación progresiva por plomo. Mira. Sí, fueron los descubrimientos más avanzados. Eso fue, él murió joven, a los 56 años, pero murió sufriendo mucho de dolencias estomacales y hepáticas. Bueno, la paradoja de un hombre que dejó tanto y recibiendo tan poco. Bueno, recibiendo de forma póstuma, por cierto, que el reconocimiento total. Él tuvo reconocimiento en vida, en todo caso. Sí, porque su obra fue reconocida en vida, todos reconocían en él su talento, a pesar de que tenía una personalidad bastante conflictiva. Era contemporáneo a Goethe, y con Goethe y con sus profesores y con la gente de la época chocaba muy, muy de frente por problemas. Él era muy rebelde, por problemas de cierto carácter político probablemente, porque era muy contestatario, era muy desordenado en su vivir. Lo echaban de donde vivía, no tenía un orden, no se vestía bien, no tenía la elegancia de acuerdo al medio en que él está inserto. Entonces, bueno, hay que decir que, claro, era muy difícil. Estamos hablando de un músico en esa época muy difícil mantenerse sin estar pero él lo logró. De manera, es el primer músico profesional que logró que en Viena se le pagara un sueldo anual y que se dedicara solo a la música. Él fue el primer músico profesional que logró eso y que pudiera componer no a pedido como lo hizo Mozart o como lo hacían otros músicos, sino con la única condición que tenía es que no podía salir de Viena. Porque él era como rebelde, tenía miedo que se fuera y recibía plata para que se mantuviera, dinero para que se mantuviera en el año y creara. Esa fue la gran virtud. Por lo tanto, porque el talento de él siempre fue reconocido. En estos años existían unas especies de duelos en piano que se realizaban en Viena. Te voy a recordar que era el paraíso de la música, mucho más que ahora, mucho más que en cualquier parte del mundo en este momento. Y se realizaban duelos en piano y él lo ganaba todo. Venían distintos pianistas rusos, búlgaros, españoles, de toda índole, y competían tocando ahí, y él ganaba todos estos premios. Entonces, en vida fue reconocido y se le pagaba para que creara. Y de hecho lo hizo hasta su muerte.